Cinco pasos para hacer lecciones creativas enfocadas en el aprendizaje. Ese es el título de esta masterclass y los objetivos que nos proponemos con esta masterclass es abordar las partes en la preparación de la lección bíblica. También que al terminar la masterclass hayas podido tener un entendimiento de los cinco pasos para preparar una lección creativa que esté enfocada en el aprendizaje y finalmente que estés abierto a explorar la preparación de lecciones bíblicas con el método SEA, que es el que te proponemos al final de la lección. Para pensar, maestro, la enseñanza es un camino, no un destino. No tengas miedo a explorar. Sé creativo al utilizar diferentes modelos educativos. Encuentra lo que mejor se adapte a tus niños cuando enseñas la palabra de Dios. Después de pensar en esto, entonces, quiero invitarles a que veamos cómo les propongo, cómo les voy a presentar estos cinco pasos para hacer lecciones creativas enfocadas en el aprendizaje. Y vamos a estar viendo estos pasos, como el saber, el aprender, el objetivo, el bosquejo y el modelo. Y vamos a dedicarle un tiempito a cada uno de ellos. En primer lugar, y este primer paso, que es el saber, y este primer paso va a estar enfocado en la palabra de Dios. Lo que sabemos, lo que necesitamos como maestros enseñar, tenemos que saberlo basado en la palabra de Dios. Y aquí quiero que veamos tres cosas importantes. Una es la historia bíblica versus lección bíblica, que es una cosa y que es la otra, que es el puente hermenéutico y cuáles son las preguntas que me pueden ayudar para conectar al niño con la palabra de Dios. Hay un texto en la Biblia que todos conocemos y es un texto importante para los que formamos, para los que trabajamos en la formación o en la capacitación, y es el que está en Proverbios capítulo 22, versículo 6, y es una sentencia. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo, no se apartará de él. Entonces, pensando que en este primer paso el saber que necesitamos es en la palabra, veamos qué es historia bíblica y qué es una lección bíblica. Si hasta hoy no te has detenido a pensar en la diferencia y has creído que es la misma cosa, quiero que observes la historia bíblica como eventos de una historia contada en la Biblia y que el maestro la está repitiendo tal y como está en la Biblia. Puede usar técnicas, puede estar usando los recursos que ofrece la oralidad, pero no sale de cómo está contada en la Biblia. En cambio, la lección bíblica es esta historia bíblica con aplicaciones a la vida del niño. Y lo que hacemos normalmente, la enseñanza que damos a los niños, también a adultos, es básicamente lecciones bíblicas o estudios bíblicos, donde tenemos la verdad contenida en la palabra y estamos haciendo las aplicaciones a la vida de la persona que está en el proceso de aprender, porque para la persona aplicar necesita no solo tener el conocimiento, sino saber cuál es la ruta para aplicar lo que ha aprendido. Y a esto se le llama aprendizaje. Entonces, para esto es importante que tengamos en cuenta, y es el segundo punto que vimos ahorita, es el puente hermenéutico. Puente hermenéutico o el puente de transición o la manera en que vamos a conectar el mundo bíblico, lo que aprendió el personaje, lo que vivió el personaje con la experiencia en la vida del niño, en este caso. Cómo estas cosas que la Biblia describe, esas enseñanzas que la Biblia da, que fueron para un contexto, para una etapa, para un momento, cómo son reales y cómo las vamos a aplicar a la vida del niño. Para hacer esa conexión, necesitamos tener claro estos cuatro pasos. En un estudio más profundo, en un curso más profundo, estaríamos hablando de
estudio inductivo de la Biblia. Pero yo solo se los voy a dar muy resumido. 4 preguntas que van a responder a 4 etapas en el proceso de el maestro estar preparando su lección bíblica. La primera etapa es la observación. Y en esta observación yo voy a estar viendo qué dice el texto, quiénes son los personajes que están ahí, en qué lugar se desarrolla, en qué etapa del proceso del contenido bíblico está enmarcada esa historia o esa enseñanza. Es textual lo que dice el texto. Luego que ya yo lo he leído varias veces y he señalado esas intereses para mi lección, voy a pensar en una segunda pregunta. ¿Qué quiere decir el texto a los receptores originales? Tenemos la tendencia de leer y enseguida querer interpretar, querer aplicar. Pero no estamos diciendo qué tú harías con lo que dices, sino qué harían ellos, qué estaban aprendiendo ellos acerca de Dios, qué quería decir para ellos, si eran judíos, qué quería decir, si eran egipcios, qué quería decir, si estaban en el Antiguo Testamento, qué quería decir, si estaban en el Nuevo Testamento. Entonces, es pensar cuál fue el mensaje que recibieron los receptores originales de la palabra. También después viene la aplicación. En esta parte de la aplicación, la pregunta es, ¿qué me quiere decir a mí? Ya ahora sí yo puedo estar pensando en cómo esa parte de la Biblia, cómo esa verdad se va a aplicar a mi vida. ¿Qué me quiere decir a mí? Porque fíjate que en la medida que tú puedas aprender de lo que aprendieron los personajes, es que estás dispuesto o estás más preparado para poder enseñar cuando ya tú has aprendido. Y que vendría entonces la cuarta parte, que sería la implementación y que responde a la pregunta, ¿qué cambios van a producir estas verdades? Porque cuando yo vi qué me dice a mí, ya yo sé qué cambios yo debo operar en mi vida, pero también a dónde voy a apuntar en la lección hacia mis niños en relación con los cambios que quiero que desarrollen en el proceso de aprender lo que han vivido. Terminado el primer paso, que es profundo, que es básico en la preparación de tu lección, viene el segundo paso. Y quiero que aquí abordemos de manera general también los niveles del aprendizaje. Es el aprender, es el segundo paso. Hay una sentencia, hay una ley de la enseñanza que dice que si el alumno no aprende, el maestro no ha enseñado. Entonces, la enseñanza es un proceso y este proceso se llama enseñanza-aprendizaje, donde el maestro enseña y el estudiante aprende en la misma medida que el maestro aprende de lo que están aprendiendo sus estudiantes. Es vital entrar en este proceso de aprender. En este proceso de aprender, la enseñanza y el aprendizaje ocurre de manera paulatina. Es un proceso, no ocurre de una vez. Tiene que ver con la repetición, el reconocer, el explicar, el relacionar y el realizar. Y te he puesto algunas uh, actividades que te pueden ayudar a ver cómo está ese paso en el proceso en que tú compartes tu lección. Igualmente, se necesitaría una conferencia para abordar cada uno de ellos específicamente. Pero en este mismo paso de aprender, no podemos desconectar de los niveles del aprendizaje, también tener en cuenta los estilos. Cada persona tiene estilos para aprender. Aquí yo te he puesto los 3 básicos. De ellos se desprenden otros, pero estos son los 3 básicos. Auditivo son las personas que entienden y que pueden aprender oyendo y pueden comunicar y hablar. El visual, que son aquellas personas que necesitan mirar, que necesitan leer, analizar para relacionar conceptos. Y el kinestésico, que es sobre todo es para personas muy creativas que necesitan estar moviéndose todo el tiempo. Ahora, quiere decir que el maestro, cuando está planeando su enseñanza, tiene que tener en cuenta
Estos tres estilos y los demás, puedes hacer un estudio o venir a otra conferencia donde abordemos sobre esto. El maestro tiene que incluir en su lección, en la preparación de su lección, actividades que respondan a estos estilos, porque los niños que tienen, unos son auditivos, otros son visuales, otros son kinestésicos. Cuando estamos trabajando el aprendizaje, y esto no lo podemos perder de vista, el maestro mientras enseña está abriendo la posibilidad de formar actitudes. ¿Y qué son las cosas que están, diríamos, debajo del nivel del mar? Que son disposiciones mentales, emocionales o evaluativas para que la persona las esté incorporando. Ahora, cuando la persona, el estudiante, el aprendiz, el niño, ha incorporado esas actitudes en el proceso de aprender, tiene manifestaciones que muestran los cambios que están operando en su vida. Y esos cambios tienen que ver con conductas y comportamientos, que son las acciones observables que, eh, que ven las personas en el proceso de poner en práctica lo que se ha aprendido. El tercer paso, que es el objetivo. Y este paso es importantísimo y es fundamental en la preparación de una lección. El maestro tiene que saber qué es lo que quiere para poder crear impacto. Y siempre va a responderse a las preguntas qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, eh, en función de trabajar los conocimientos, los sentimientos y la acción para que produzcan cambios de vida, se creen las convicciones, se creen los principios con los que los niños que estamos enseñando comienzan a vivir su vida de fe. Entonces, es importante que nos tracemos objetivos enfocados en estas áreas. Podemos explorar por ejemplo, la teoría de la taxonomía de Bloom, que es quien manifiesta o describe estas áreas en el aprendizaje a la hora de hacer nuestros objetivos. Al hacer objetivos, nosotros tenemos que hacernos aquellas preguntas, las voy a aterrizar. ¿Qué quiero que los niños sepan? Y esto va al área de conocimiento. ¿Qué principio, qué verdad de esta historia yo quiero enfatizar? También, ¿qué actitudes quiero que los niños desarrollen con esta verdad que están aprendiendo? O sea, ¿cuáles son los resultados que yo espero obtener en el proceso? ¿Y qué quiero que hagan? Ya no se queden conocimiento, que se queden en el corazón, sino que también vayan a la práctica, a la habilidad de hacer. Para eso es que nos creamos los objetivos. Siempre, y lo utilizo en distintas maneras, pero siempre el mismo modelo. Este modelo que nos recuerda la realidad del niño, que es su necesidad, la normativa, que es la Biblia, y es de ahí de donde me voy a trazar los objetivos, y el contexto, que son las formas, en este caso educativo, las formas con que yo voy a escoger para aplicar el objetivo y enseñar la lección. Luego el cuarto paso, ya estamos en el cuarto paso, es el plan, el bosquejo. Hasta ahora todavía el maestro está en el proceso de preparar su clase. Ahora la va a empezar a plasmar, la va a empezar a poner en un papel. Y este proceso lleva a las partes básicas, clásicas, que tiene cualquier lección o cualquier estudio bíblico que se va a presentar, la introducción. ¿Qué es la introducción? Una introducción es una manera corta, sencilla, algo que te sirva para enganchar el interés de tu audiencia o de tu clase. Luego en tu bosquejo viene el desarrollo. Primero vas a plantearte los objetivos y ya dedicamos un punto completo a los objetivos. ¿Qué quiero enseñar? Después también una enseñanza clave. En algunos modelos esto se le llama enseñanza principal, se le llama idea central. ¿Qué verdad principal quiero que fijen los niños en mi clase? Los eventos, es cómo voy a contar la historia, cómo lo dice la Biblia, el orden que le da la Biblia a la historia. Y las aplicaciones, que es lo que hace la diferencia de una historia bíblica, ¿recuerdas? A una lección bíblica. Entonces es
¿Cómo voy a hacer la conexión del mundo bíblico al mundo actual? Estas aplicaciones pueden ser en el orden evangelístico, pueden ser en el orden de la consagración, desafíos de conductuales que tú deseas desarrollar en los niños. Y también en el desarrollo, en tu plan o tu bosquejo, vas a incluir los medios o los métodos que estás utilizando para alcanzar, para crear impacto, para que tu audiencia, en este caso los niños, se sientan motivados e identificados. Pueden ser visuales, puedes estar desarrollando actividades de aprendizaje, puedes tener folletos con que el niño esté trabajando a la par contigo o otros recursos también. Y finalmente desarrollaste tu clase con tu contenido y entonces viene la conclusión. ¿Qué es la conclusión? Un cierre. Sencillo y corto. No es volver a hacer un repaso, no es volver a contar la lección, es tomar el último evento de la historia y darle un final en la mente y en el cierre del niño. Siempre, siempre teniendo en cuenta este patrón. Y llegamos entonces al quinto paso, que es el modelo educativo que yo voy a utilizar para mi clase. Hay muchos modelos educativos. Lo he dividido en tres áreas. Uno que es el aprendizaje activo y hay varias lecciones que responden a este modelo, tipos de lecciones que responden a este modelo de aprendizaje activo. Está el aprendizaje personalizado, que es cuando el maestro le da eh, tiene en cuenta la diversidad en los estudiantes que tiene, entonces personaliza la enseñanza para cada uno. Y la educación formativa, que es también la que lleva los libros, la que lleva los exámenes, que no es normalmente la que usamos en la iglesia. Pero vuelvo al aprendizaje activo, que es el modelo que hemos escogido y es el que se aplica a la lección bíblica SEA. ¿Qué es la lección bíblica SEA? Le hemos llamado así por la manera en que está diseñada. Está diseñada en tres partes. Comienza, estudia y aplica. SEA. Y es un modelo que corresponde al aprendizaje activo. Puede ser participativo, puede ser interactivo, pero es aprendizaje activo. Esta lección en estas tres partes incluye, en la primera parte comienza, estamos partiendo de la realidad del niño. ¿Cuál es su vida? ¿Cuál es su contexto? Todavía no estamos mencionando la Biblia, estamos partiendo el tema que voy a tratar, viéndolo, a, poniendo al niño en contexto. Luego viene estudia, que es ya utilizar el relato bíblico para la necesidad o el dolor que vi y que voy a tratar en la clase, y es aplicar. Es donde el niño está haciendo el puente hermenéutico, donde está aplicando los conceptos de la Biblia a su propia vida. Vamos a verlo un poquitico más específico. Comienza, por ejemplo, una necesidad o dolor que pueden tener los niños de mi clase o de tu clase es el bullying. Los niños están expuestos al bullying. Entonces, ese es el dolor, esa es la necesidad. Y yo voy a partir de ahí. ¿Cómo lo voy a hacer? Puedo poner ejemplos, láminas con niños que están siendo objetos de bullying y permitir que ellos hablen. Puedo promover la conversación en grupo o puedo tener ya casos específicos de un niño que está siendo acosado por sus compañeros de escuela. Esto no es toda la clase, esto es un momento de la clase y no debe pasar de 10 minutos de interacción. Esto te va a dar el pie utilizando una frase de unión para entrar entonces a estudiar el tema del bullying, de las relaciones desde la perspectiva bíblica. Vas a poner una solución al problema desde la perspectiva bíblica. Entonces vas a escoger una historia que trate el tema de las relaciones y la vas a trabajar en tu clase con los niños. La vas a contar, vas a hacer estudio bíblico, vas a hacer preguntas bíblicas y luego viene la tercera parte de la lección bíblica SEA, que es aplicar y es hacer ese puente, es donde él va a hacer la conexión de lo que aprendió. Pueden ser discusiones participativas, puede ser una actividad creativa como tarjeta y hay muchas otras ideas. Entonces,
5 pasos para hacer lecciones bíblicas creativas enfocadas en el aprendizaje. Esto es solo una masterclass, pero cada uno de estos puntos puede ser una conferencia que te invito a que estés al tanto si quieres tomarla, saber, aprender, objetivo, bosquejo y modelo. Espero que puedas incorporar estos 5 pasos en la preparación de tus lecciones. Para cerrar estos aprendizajes, yo te dejo una guía que te va a ayudar a determinar cuáles son los dolores o las necesidades de los niños de tu clase, porque así vas a poder trazarte objetivos, vas a escoger una porción bíblica y vas a poder trazarte objetivos que enfoquen tu lección en el aprendizaje. Otra cosa que te invito a que hagas es que personalice, que aprendas, que comiences a personalizar tu plan de clase. No des una clase así solo de tus palabras, sino personaliza tu plan de clases. Y si necesitas más orientación sobre cómo preparar una lección, puedes dejar algunas preguntas en ese correo que te estoy compartiendo. Puedes hacerlo y te responderemos.